Buenas y bendiciones a todos. En este pequeño videíto vamos a hablar de lo que es simetría de un punto respecto al eje X y simetría respecto al punto al eje Y. Pero también vamos a ver cuando dos puntos son simétricos respecto al origen. También vamos a hacer una gráfica para que usted pueda visualizar la característica de los puntos que son simétricos respecto a X, respecto a Y o respecto al origen. Sin más, pues continuamos. Tenemos entonces que dos puntos son simétricos en relación al eje X si se cumple lo siguiente. Hay una condición que para que dos puntos sean simétricos respecto al eje X debe de cumplir. Si no se cumple, entonces no son simétricos o no tienen características para que sean simétricos. Puede que sean simétricos al eje Y o puede que sean simétricos respecto al origen, pero no respecto a X. La condición es la siguiente. Tenemos entonces que el primer punto es el punto original y este punto aquí, que viene siendo P', es el punto que se consigue al aplicar la simetría. ¿Cuál es la característica? De que el primer valor de la coordenada X se queda con el mismo valor, no varía, no cambia, pero el valor de la ordenada, o sea, de la variable Y, sí cambia, pero no cambia el valor, cambia el signo. O sea, si es positivo, cambia a negativo, y si es negativo, cambia a positivo. Vamos a ver cuatro ejemplos. Tenemos entonces cuatro puntos. Vamos a esos 4 puntos a aplicarle simetría respecto al eje X. Como bien dije anteriormente, para que sean simétricos respecto al eje X, el primer valor no cambia, el segundo valor sí cambia. El primer valor es X, no cambia, cambia Y, que sería 7, entonces sería negativo 7. Lo coloco de esta forma, subrayándolo de color amarillo para que así usted tenga claro quién es el que se cambia, el otro se queda igual. Tenemos entonces negativo 7,2, sería negativo 7, negativo 2. Tenemos el otro negativo 5, negativo 1, sería negativo 5, 1 positivo. El otro 2,0, como el que debe de cambiar es el 0, pero el 0 es neutro, no cambia. Este punto se quedaría de la forma siguiente, no varía, no cambia, o sea, no hay simetría, porque no hay un cambio y debe haber un cambio para que sea simétrico. En este caso no hay simetría respecto al eje X. Vamos a ver ahora cuando dos puntos son simétricos respecto al eje Y. Tenemos entonces que debe de cumplir la siguiente condición. En este caso tenemos aquí el punto original, pero si usted se fija, el valor de la letra X sí cambia, pero el valor de la letra Y no cambia, se queda igual. Por tanto, aquí sería el caso contrario cuando es simetría respecto al eje X. Entonces vamos a ver 4 valores, 4 puntos, 4 coordenadas para aplicar la regla. Tenemos entonces el primer punto que es 0,4, negativo 2,6, negativo 7,1 y 4,2 positivo. El primer valor es 0, que debería de cambiar, pero como es un 0 no cambia. Por tanto, en este caso no hay simetría respecto al eje Y. Tenemos el otro, negativo 2, negativo 6. Como cambia el 2, por tanto sería 2, negativo 6. En este caso sería 7,1 y en este caso sería negativo 4, 2 positivo. Y de esta forma ya usted puede darse cuenta cuáles son las características que deben de tener los puntos para que sean simétricos respecto al eje X o respecto al eje Y. Ahora vamos a ver cuándo los puntos son simétricos respecto al origen. Tenemos entonces que deben de cumplir lo siguiente. La condición es la siguiente. Si usted se fija, el punto original, aquí el punto que es simétrico, los valores cambian su signo. Eso quiere decir que el que es positivo cambia a negativo y el que es negativo cambia a positivo. Vamos a ver, tenemos aquí 0,3, negativo 1, negativo 8, negativo 4,2 y 5,4. Como en este caso, si usted se fija, tiene un 0, va a haber un valor que no va a cambiar. Al no cambiar los dos, y deben de cambiar los dos para que se cumpla la regla, en este caso no hay simetría respecto al origen, pero sí cambia el 3, por tanto, al cambiar el 3 sería una simetría respecto al eje X.
Este punto no tiene simetría respecto al origen, pero sí tiene simetría respecto al eje X. Vamos a ver aquí, como cambian los dos, cambiaría 1 positivo y cambiaría a 8 positivo, por tanto sería esta siguiente. En este caso sería 4, negativo 2, este sería el punto. Y en este caso cambiaría a negativo 5, negativo 4 y este sería el punto. Y de esta forma ya tenemos los puntos que serían simétricos respecto al origen. No olvide, cambian los dos valores. Vamos a ver una gráfica ahora para explicar 3 ejercicios. Tenemos aquí un plano cartesiano. Cuando decimos que es simétrico al eje X es porque pasa de un lado, pasa por encima del eje X. Cuando es simétrico respecto al eje Y es porque de un lado pasa por encima del eje Y. Eso quiere decir que entre los dos puntos que son simétricos, el eje X va a estar por el medio. Cuando es simetría respecto al eje Y, entonces el eje Y va a estar por el medio. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver estos ejercicios. Tenemos aquí el primer punto, A y A'. Si usted se fija, el eje X está por el medio. Eso quiere decir que como el eje X está por el medio de los dos puntos, entonces esos dos puntos son simétricos respecto al eje X, porque el eje X está por el medio. Otra característica que usted debe de notar en estos puntos es que la distancia de un eje a cada uno de esos puntos es la misma. Si usted cuenta desde este eje hacia arriba, van a haber 7 espacios hacia arriba, y de este eje hacia abajo también van a haber 7 espacios hacia abajo. Y de esta forma ya usted puede notar cuáles son las características que deben de tener. Vamos a ver 2 puntos más. Tenemos entonces aquí la G y la G'. Como podemos ver, el eje Y está por el medio. Y si usted cuenta los espacios del eje Y hacia la G, hay 7 espacios. Y del eje Y hacia la G' también hay 7 espacios. Entonces se viene cumpliendo lo mismo. De esta forma ya podemos notar cuando dos puntos son simétricos respecto al eje X y respecto al eje Y. Otra cosa también es que forman líneas verticales y forman líneas horizontales. Cuando es respecto al eje X, entonces forma una línea vertical, pero cuando es respecto al eje Y, forma una línea horizontal. Ahora vamos a ver cuándo son simétricos respecto al origen. Tenemos entonces aquí el punto H y H'. Si usted se fija, la línea que forman ellos dos no es una línea ni vertical ni horizontal, es una línea inclinada, y esa línea inclinada pasa por el origen 0,0. Siempre que esa línea pase por el punto 0,0, hay mucha posibilidad de que esos puntos sean simétricos respecto al origen. Entonces, otra característica es que la distancia también desde el origen a cada uno de esos puntos es la misma. Si usted nota, esa distancia de ahí a ahí será la misma que esta distancia de ahí hasta aquí abajo. Usted lo puede hacer con una regla y usted verá que se cumple. Otra cosa también, son las mismas coordenadas. Se mueve 5 espacios hacia acá, pero se mueve 5 espacios hacia acá. Se mueve 4 espacios hacia abajo y se mueve 4 espacios hacia arriba. Si usted se fija, pues ya estas son las características que deben de tener para que sean simétricos respecto al origen. Sin más que hablar, pues ya hemos terminado con este pequeño videíto, pero vamos a dejarle 2 ejercicios para que usted pueda aplicar los conocimientos. Y no olvide, la práctica hace al maestro. Tenemos aquí, determinar el simétrico y luego grafica cada punto en un plano cartesiano. Tenemos el primer punto y tenemos el segundo.
En el primero y en el segundo estamos pidiendo lo mismo, pero tenemos en el primer caso el punto 5,2 y en el otro negativo 4,6. Lo mismo que usted va a aplicar en uno, lo va a aplicar en el otro. Le voy a explicar uno y esa sería la misma regla o la misma explicación para el segundo. Primeramente, grafique el punto D en un gráfico y luego determine el simétrico de este punto respecto al eje X y también determine el simétrico de este punto respecto al eje Y. Y eso sería todo. Primeramente grafique y luego determine el simétrico de cada uno de ellos. Hábleme en los comentarios cómo le fue y dígame. Le deseo toda la suerte del mundo. Practique y nos vemos.